Hola, ¿cómo estás? Yo nuevamente por acá y quiero contarte la historia del sueño de José. Si la quieres leer completa, la puedes conseguir en Génesis del capítulo 37 al 47. Yo te la voy a resumir lo más que puedo. José era un joven muy amado por su padre y por eso sus 10 hermanos mayores tenían celos de él, porque José siempre trataba de hacer las cosas con excelencia, lo cual generaba confianza en su padre y por eso lo enviaba a supervisar a sus hermanos mayores. Pero sus hermanos no le veían la importancia a hacer las cosas con excelencia. Y por eso les parecía que José era un pesado porque siempre tenía soluciones para todos los problemas cotidianos que se le presentaban. Y después iba y le reportaba al papá las cosas que los hermanos habían hecho mal. José, a pesar de que era un joven de 17 años, siempre estaba atento a escuchar la voz de Dios. Por eso un día Dios le dio un sueño y él estaba tan emocionado que se lo contó a la familia. Pero lo que la familia interpretó acerca del sueño de José no les gustó porque pensaron que José lo había contado por arrogancia y por orgullo. Y aquí quiero hacer un paréntesis y te quiero decir que a veces los sueños, a veces no, siempre, los sueños que Dios tiene para nosotros son grandes, son bellos, son hermosos y pueden incomodar a las personas que están a nuestro alrededor. Dios tiene un sueño para cada uno desde antes que naciéramos. Pero si aún no sabes cuál es tu sueño, es porque no le has podido prestar atención a su voz o porque estás pendiente de los sueños que están realizando los otros. Entonces, deja de estar pendiente de los demás porque puedes caer en la envidia, porque Dios quiere revelarte a ti el sueño que tiene para ti. Así que, por favor, préstale atención a su voz. Él quiere mostrarte el sueño, pero esto implica que tú le dediques tiempo a él y a veces hasta en silencio, porque a veces cuando no vamos a orar, no es, bueno, Señor, tata, quiero tal, bueno, me voy porque estoy apurado. Y no lo dejamos hablar. Él se queda así como que, ¿verdad? Entonces, quédate un ratito en silencio y espera a que Él pueda hablarte y Él pueda, y siempre pídele también la guía de Él y que se haga su voluntad en tu vida, que te aseguro que va a ser mucho mejor que lo que nosotros podamos pensar. Cierro paréntesis. Por eso sus hermanos se burlaban de Él. Y lo podemos ver en Génesis 37:19, cuando dice, se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Y empezaron a planear para matarlo y deshacerse de él. Les voy a resumir esta parte porque es un poco larga. El tema es que al final lo venden por 20 monedas de plata a los ismaelitas y estos a su vez se los venden como esclavos a un funcionario del faraón de Egipto. Y mira lo interesante que dice acá en Génesis 39:2. Cuando ya estaba vendido como esclavo dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Muy bien. Wow. Esto me impresiona porque no le salían bien, le salían muy bien, a pesar de que era un esclavo. Y esto no es bueno para nadie, pero Dios hacía que le fuera muy bien. Y yo te voy a decir las 3 razones por las cuales a José le salen las cosas muy bien. Primero, no dejó de hacer las cosas con la excelencia que él siempre lo caracterizaba. Segundo, no dejó que la situación y condición como esclavo en ningún momento lo permitiera quejarse y decirle, ay Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Como a veces nosotros hacemos cuando no nos va tan bien. Y tercero, gracias a la bendición que José trajo para la casa, gracias a la bendición de José, también trajo bendición a la casa de Potifar. Y lo vemos en Génesis 39:5 cuando dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Imagínate, no solo quiere bendecirnos a nosotros, sino quiere bendecir a nuestros jefes para el que es empleado, quiere bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos para los que somos, las que somos amas de casa. Puede bendecir a tus clientes para los que tienen negocio. Por medio de ti. Pero para esto debes seguir haciendo las cosas con excelencia, como si fueran para el Señor. Así sea barrer en tu casa, así sea cambiarle el pañal a tus hijos, así sea trabajar en un lugar donde no eres bien pagado. No te desanimes y siempre trabaja con excelencia y vas a recibir los demás bendiciones también de parte tuya. Después sabemos que José fue llevado a la cárcel siendo inocente por las acusaciones de la esposa de Potifar. Me llama la atención que José no se defendió a pesar de saber que era inocente. Y a veces es difícil quedarse callado cuando nos acusan injustamente, ¿verdad? A mí me cuesta. Pero fíjate que esto fue lo que hizo José. Y mira lo que pasa. Y esto realmente
me pone los pelos de punta y toca mucho mi corazón, que dice en Génesis 39 del 20 al 21. Y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardián de la cárcel. ¡Wow! Imagínate, aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y esto es grandioso y tú dirás, qué loco, que Dios me demuestre su amor sacándome de la cárcel, ¿verdad? Pero fíjate que Dios nos ama tanto, que nos quiere hacer mejores cada día para que podamos cumplir los sueños que Él pone en nosotros. Pero si no estamos dispuestos a pasar por el proceso, si no estamos dispuestos a pasar por el fuego, como el alfarero al barro, no vamos a ser capaces de vivir los sueños que Dios tiene para nosotros, porque no los vamos a valorar igual. En el proceso es que valoramos cuando llegamos a alcanzar el sueño. No es lo mismo que tu papá te pague la universidad cuando te queda una materia o cuando te gradúas, a que tú tuviste que trabajar para pagarte la universidad. No es la misma emoción, no le pones el mismo esfuerzo, el mismo entusiasmo para estudiar y no vas a sentir la misma satisfacción el día de tu graduación. Dios nos ama tanto que no quiere que nos volvamos niños malcriados consiguiendo todo fácil, sino que nos da la oportunidad de experimentar y obtener sabiduría por medio de las circunstancias. Y es tan bello que mientras nos preparamos, Él nos va demostrando su amor y siempre está con nosotros. Nunca, nunca nos deja solos. Aleluya. Qué bello es mi papá. Y también es tu papá. José era un soñador que quería ser instrumento para cumplir el sueño que Dios tenía para él. Aunque José veía con sus ojos naturales que estaba en la prisión, él no tenía miedo ni tristeza, porque él sabía que Dios estaba con él y que le demostraba su amor. José no veía como castigo lo que estaba viviendo. Él entendió desde un principio que esto era parte del proceso para llegar a vivir, a haber materializado el sueño que Dios había puesto en él. Por eso José nunca se quejó, mientras llegaba el día en que Dios, a través del faraón, le diera la autoridad para materializar el sueño que le había dado 13 años atrás. Y otra cosa importante la vemos en Génesis 48, dice, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Y José les pregunta, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Fíjense, esto tan importante. José, al igual que el profeta Daniel, estaba clarito que él no era el que interpretaba los sueños, que era Dios quien le daba la interpretación de los sueños. ¿Okay? Y él estaba clarito que él simplemente era un instrumento que Dios usaba, pero que no era por su entendimiento ni por sus años de estudio. No. Era Dios el que le daba la interpretación. Y también sabía que para poder tener este don tenía que tener una relación con Dios. Y esto solo se logra a través de la oración y la lectura de su palabra. Porque por medio de esta relación José podía sentir el amor de Dios en todo momento y no olvidaba lo que Dios le había dado. Cuando nosotros estamos en lo secreto y tenemos una relación con Dios, los demás también lo van a notar, sin que nosotros se lo hagamos saber y sin que nosotros tengamos necesidad de decirle nada. En Génesis 41, del 38 al 39 dice, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, pues que Dios te ha revelado todo esto, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, eres humilde con tus capacidades, con tus dones y con los talentos, porque sabes que no son tuyos, que fueron un regalo de Dios. Dios nos capacita, nos da competencia, nos da habilidades para realizar tareas y nos da la sabiduría para tomar decisiones. Y los demás se dan cuenta de eso sin que tú tengas que gloriarte. Por eso siempre debemos darle las gracias a Dios por sus obsequios y por utilizarlos para el servicio al prójimo con humildad, con vocación de servicio y excelencia, sin ninguna mediocridad. José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón y tenía 17 cuando Dios le dio el sueño, ¿verdad? Pasaron 13 años entre que lo metieron en la cisterna, lo vendieron, le sirvió a Potifar y estuvo en la cárcel. Y después pasaron 7 años más como gobernador en los tiempos de prosperidad, ¿verdad? Para el faraón. Y después pasaron en los 2 años, acuérdense, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas eran 7 años de prosperidad y 7 años de austeridad. Ya pasaron los 7 años de prosperidad y de los 7 años de austeridad ya estaban pasando 2
cuando llegaron sus hermanos ante él. Entonces, en total fueron 22 años que José esperó para ver materializado el sueño que Dios le había dado, para ver cuando sus hermanos se postraran ante él. Y en estos 22 años José se comió las verdes y se comió las maduras. Más verdes que maduras se comió, como decimos en Venezuela. Pero aún así, José no se desanimó. Qué difícil es no desanimarte mientras te estás comiendo las verdes. Aunque tú sepas que tú estás avanzando y estás tratando de llegar a alcanzar ese sueño que Dios te ha dado. Qué difícil es no desanimarse. Se los digo por experiencia propia. Ahora te digo, ¿cuántos meses tienes tú desde que Dios te dio un sueño y te sientes frustrado porque todavía no lo ves materializado? Los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que nosotros. Te digo un secreto. Dios no está apurado. Nosotros somos los apurados. En el único momento donde podemos ver que José lloró fue cuando vio a sus hermanos ir a pedirle alimento. Pero él no lloró de amargura ni de tristeza por lo que le habían hecho, sino él lloró por haber visto realizado ese sueño que Dios le había dado 22 años atrás y entender que todo lo que había pasado no podía ser de otra manera. Que lo que hicieron sus hermanos era lo que tenía que pasar para poder cumplir el sueño. Entonces se quebrantó al ver lo grande y lo maravilloso que es Dios. Él es el único dueño de los motivos y las razones. Y Él sabe el por qué pasan las cosas en nuestra vida. Y por eso siempre debemos confiar en la voluntad de Dios. Es mucho mejor que la voluntad que nosotros podemos pensar. Y esto lo podemos ver claramente en Génesis 45, del 3 al 8, donde dice: yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen por haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más para que, en donde no habrán siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Cuando se nos presenta en la vida personas que nos hacen algún daño, debemos recordar que para los que amamos a Dios todo obra para bien. Esto para quienes fuimos llamados de acuerdo a su propósito. Y perdonar a nuestros agresores y seguir adelante con lo que Dios nos ponga en el camino. Mira, Dios siempre está en control hasta de nuestros enemigos. A Dios nada se le escapa de las manos, nada pasa por casualidad. Los planes de Dios se cumplen porque se cumplen. Y como escuché en estos días decir a un evangelista argentino, dice: a Dios no se le escapa la tortuga. Y esta es la convicción que nos mantiene de pie durante el proceso en el desierto, durante las circunstancias, o como le queramos llamar. Solo debemos agradecer por lo bueno y más aún agradecer por lo malo, porque Dios está en control y nos muestra su amor en cada momento. Y siempre, 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 siempre está con nosotros obrando, aún que no lo podamos ver. Bueno, gracias por escuchar esta historia y quiero pedirte que si fue de bendición para tu vida, si ha tocado tu corazón, que por favor se lo puedas compartir también a otra persona y que, mira, si Dios te dio un sueño, ve por ello. Sigue confiando, sigue esperando y no te desanimes. Ánimo, que si Dios te regaló un día más de vida es porque todavía no ha acabado contigo. Chau.